Se llama Perita en Dulce. El río Bogotá sigue siendo una cloaca a pesar de que existen millonarios contratos para descontaminarlo. Cada año, la Corporación Autónoma Regional CAR se queda con $500 millones de los bogotanos. Salen del pago del impuesto predial. Más de 1.3 billones de dineros públicos se han entregado y la contaminación no para. La CAR hizo un contrato para el diseño y la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Salitre. El contratista es un consorcio llamado CEPS, del cual hacen parte la empresa española Aqualia Infraestructura, la griega Actor Technical Société y la colombiana CAS Constructores, una compañía de la familia Solarte. El convenio establece que si los contratistas no cumplían con los plazos de entrega, deberían pagar una multa de $90,000 diarios hasta ponerse al día. Tanto la empresa de Acueducto de Bogotá como la banca multilateral determinaron que los contratistas no cumplieron, pero tampoco pagaron la multa a la que estaban obligados. Lo que no pudieron lograr sus ingenieros, lo consiguieron sus abogados. Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda, magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le ordenó a la CAR pagarles a los contratistas incumplidos y no reclamarles que honraran el convenio o que pagaran las multas sucesivas. La magistrada Villamizar decidió también que el acueducto recibiera la obra y empezara a operar la planta incompleta. El fallo de la magistrada les va a costar a los bogotanos 120 millones de pesos adicionales. Dentro de los desarrollos de este litigio fue designada como perito independiente la ingeniera Luzmélida Gamboa Mesa. Ella juró el año pasado cumplir cabalmente su misión y también juró que no estaba inhabilitada para rendir su dictamen. Fue nominada para esta responsabilidad por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Su misión consistía en liderar el peritaje ambiental con multimillonarias consecuencias sobre los dineros públicos. La hoja de vida de la ingeniera Gamboa lucía sólida como una roca. Tenía todas las credenciales profesionales, era integrante de la lista de peritos del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, presentó 28 años de experiencia profesional y había ocupado altos cargos en empresas de ingeniería. Todo parecía muy bueno, pero un observador acucioso encontró algo que le llamó la atención. A pesar de semejante trayectoria, había 2 años recientes sobre los cuales se omitía información, 2020 y 2021. ¿Qué sería lo que sucedió? ¿Que la brillante ingeniera se había tomado 2 años sabáticos consecutivos? ¿Quizás se apartó 24 meses del ejercicio profesional para reflexionar sobre el futuro de la industria? Pues no. La ingeniera Luzmélida Gamboa olvidó incluir en su impresionante hoja de vida que había sido gerente y representante legal de una empresa llamada Alturia SAS. A cualquiera se le puede pasar un detalle en un currículo tan extendido y destacado. Sin embargo, aquí hay una interesante coincidencia. En los registros mercantiles de Alturia SAS figura que su dirección es la carrera séptima, kilómetro 16, vereda Fusca, lote Chosua, en Chía, Cundinamarca. Esa es la misma dirección registrada para CAS Constructores, la empresa de los señores Solarte, socia del consorcio contratista e interesada en los resultados del dictamen pericial que inclinará la suerte del millonario pleito. Para colmo de casualidades, la empresa de los señores Solarte usa el mismo número telefónico de la empresa que dirigió hasta el año antepasado la Perito Independiente. Algo más. En la página oficial de la empresa de los Solartes figura que Alturia es una división de CAS Constructores cuyo objetivo es vender sobre planos proyectos de construcción y comerciar apartamentos para la entrega inmediata. A pesar de todas estas evidencias, al día de hoy, domingo, marzo 5 de 2023, la olvidadiza ingeniera Luzmélida Gamboa Mesa, antigua empleada de los Solarte, sigue siendo la perito ambiental para resolver un pleito de 200 millones de pesos, uno de los más costosos en la historia de Colombia. Esa era la historia que les quería contar. Sí, la leí esta mañana, qué barbaridad. Increíble esa vaina. Sin palabras. Sí, pues eso pasa en nuestro país. Bueno, quería preguntarles por el tema del secuestro práctico de los policías en el Caguán, que el ministro del Interior ha redenominado cerco humanitario, en donde vimos a unos agentes pues desarmados, humillados, devueltos entre insultos, cupitajos, y uno de ellos asesinado a machetazos. La representante Catherine Miranda quiere hablar primero. Sí, mire que históricamente, digamos, y en las pasadas protestas que hubo,
nosotros fuimos bastante críticos del rol que jugó la fuerza pública en contener, por ejemplo, las manifestaciones, donde claramente hubo violaciones a los derechos humanos y eso es innegable a la luz de cualquier persona en este mundo. Pero a veces también se nos olvida el rol que juega la fuerza pública y en particular la policía. Yo soy hija de policía, mi mamá es policía y conozco digamos, muy bien la institución. Yo vengo de colegio policía, entonces yo sé que es una institución bastante desprestigiada, cero confianza por parte de la ciudadanía, pero creo que el gobierno nacional se equivoca gravemente utilizando eufemismos para un poco esconder o no sé cómo, cuál sería la palabra, graves delitos como lo es el homicidio y el secuestro. Entonces, cuando pasa hacia un ciudadano o cuando pasa hacia una población vulnerable, entonces si es una violación de derechos humanos, si es asesinato, si es homicidio, si es secuestro, pero cuando pasa con la fuerza pública, no. Entonces yo creo que tenemos que tener un balance y tenemos que también entender el rol que juega la fuerza pública. Yo aprovecho una cuña chiquitica, por eso quería hablar de primeras, y es que como conozco realmente lo que pasa al interior de la policía, yo quiero que el país tiene que dar una discusión y es que se le pide mucho a la policía que respete los derechos humanos, que tengan educación en derechos humanos, que, bueno, 20.000 cosas, pero no hablamos y como ellos no pueden hablar porque ellos no pueden protestar, ellos no pueden decir absolutamente nada, yo quiero hablar de las enormes desigualdades que hay en el interior de la Policía Nacional. Por ejemplo, frente a coroneles, generales, lo que se conoce como los oficiales versus el nivel ejecutivo, que son los patrulleros. Hoy en día existen diferentes primas, por ejemplo, alrededor de 6 primas que reciben los oficiales. Por ejemplo, hay primas como la prima de orden público, donde un oficial, o sea, un general recibe el 25% versus un patrullero que solamente recibe el 15%, pero con el agravante de que digamos, el general, por ejemplo, eso constituye asignación de retiro. Quiere decir que ese bono que se le da, esa prima que se le da, al final, cuando se vaya a pensionar, le acumula para su pensión, cosa diferente que pasa con los patrulleros. Y así hay muchísimas primas. Por ejemplo, hay una prima de riesgo, y es cuando usted se tiene que ir a un lugar apartado del país. Al oficial se le paga 25 o 30%, no recuerdo muy bien, y a los patrulleros cero. Y yo les hago una pregunta, ¿usted cuándo ha visto, por fortuna, que un oficial, que un general haya sido asesinado en combate? Eso no pasa, mientras que sí lo vemos todos los días con los patrulleros. Lo vimos esta semana con lo que pasó en el Caguán. Y estos policías no reciben ninguna prima por riesgo, perdón. Entonces, así podemos hablar de los subsidios a la vivienda, el acceso a los colegios, a los clubes que ellos tienen. Y el brillante presidente Iván Duque, al finalizar su gobierno pasado, el gobierno dijo, les voy a dar un subsidio y se les va a aumentar el sueldo. Sí hubo un aumento, pero no constituye, es un bono que se les da cada 2 meses y eso no constituye asignación de retiro. Lo que significa es que puede tener ese bono cada 2 meses, pero en el momento que se va a retirar el policía, se retira con un salario muchísimo más inferior del que devenga actualmente. Entonces, si vamos a hablar de cambio, hablemos, o sea, el cambio no solamente pueden ser discursos, hay que mejorar y dignificar la vida de absolutamente todos los colombianos, sobre todo de aquellos que están colocando la cara, el pecho, digamos, para mantener el orden en nuestro país y que hoy en día son absolutamente mal pagos. Hay una discriminación absoluta al interior de la policía y creo que es una discusión que vale la pena dar. Hoy yo tengo una proposición para que en el plan de desarrollo, paulatinamente, yo entiendo que esto tiene un impacto fiscal grande, yo lo he hablado con mi ministro Campo, que es mi ministro porque yo soy presidenta de las comisiones económicas, yo entiendo el impacto fiscal que tiene, pero no podemos simplemente quedarnos en discursos, tenemos que de verdad avanzar en eliminar esas desigualdades, tratar de equilibrar un poquito la cancha y que de verdad estas personas que están colocando el pecho, que hoy están siendo humilladas, están siendo maltratadas, de verdad merezcan una retribución económica por lo menos decente frente a lo que hacen. Y claro que también tengo
muchísimos reparos frente al tema de los derechos humanos. Claro que también tengo reparos enormes frente a cómo han actuado en el momento de las protestas sociales, pero tampoco se nos puede olvidar que por lo menos en lugares apartados de nuestro país, usted la única opción que tiene en el mundo, una vez se gradúa del colegio, o peor, sin graduarse del colegio, es ser policía, soldado, guerrillero o paramilitar. Esas son las únicas opciones que muchos jóvenes tienen en nuestro país y yo creo que vale la pena dignificar, digamos, el ser policía y tenemos que empezar por un salario digno o por lo menos en igualdad de condiciones que los oficiales.